El año pasado, 2025, se cumplieron 30 años del estreno de una de las adaptaciones de videojuegos más queridas de todos los tiempos y una de las películas que más feliz me hicieron, a mí personalmente, de chico. Entre que la volví a ver hace poco y que este año vamos a tener una secuela de la de 2020, y dado que esa secuela va a ser una reverenda nada más y nada menos que y que encima levanta a mí personalmente porque Cole Young, ¿qué es Cole Young? Igual que la primera, me puse a pensar en una época en la que ser fan de esta franquicia me hacía feliz. Cuando no, los 90, la década que me vio crecer. Oh my God, we're back again. Porque hay ideas que, como hijas del momento en el que fueron concebidas, nunca debieron extenderse más allá de la década que las vio nacer. Pasa con Los Simpson y a pesar de que reconozco haber disfrutado de los últimos juegos, y sí, el último también, pasa también con la que nos ocupa en el día de hoy. Y sí, ya sé lo que están pensando algunos. Pero Nico, ¿no es este un canal sobre cómics? Sí, pero ante todo es mi canal y he resuelto usarlo para hablar sobre lo que quiera. Pero tranquilos, van a ver que los cómics juegan un papel muy importante en el tema de hoy. Así que ya sin más preámbulos, ¡que comience! Mortal Kombat no necesita presentación y francamente hay miles de videos en YouTube que seguramente lo explican mejor de lo que lo podría llegar a explicar yo. Sin embargo, Mortal Kombat es un juego de pelea que vio la luz en 1992 desarrollado por Midway Games. Decir que fue un éxito es quedarse muy corto. Sus gráficos realistas, personajes llamativos y las fatalities. Esos movimientos finales que podían terminar con la vida del oponente en lugar de simplemente derrotarlo, como sucedía en otros juegos de la época, como el emblemático Street Fighter, nos llamaron poderosamente la atención a los jóvenes de aquella época y nos dejaron fascinados a muchos hasta el día de hoy. El impacto de Mortal Kombat fue tan grande que no se limitó solamente al mundo de los videojuegos. Como dijera en 2019 el tan querido como despreciado Rob Liefeld, co-creador de Deadpool y Cable, a mediados de los 90, Mortal Kombateamos todo. Soy tan culpable como cualquier otro. Esto en referencia a la tendencia a crear personajes de características extremas para los cómics durante aquellos años, como por ejemplo Spawn de Todd McFarlane, que, curiosamente, años después terminó teniendo una merecida participación en Mortal Kombat 11. Together, we can purge the 10 hells. Only if you follow my lead. All due respect, that's not in the cards. Round one, fight! Como videojuego, en sus primeras entregas, Mortal Kombat es incuestionable. Pero ustedes saben que en este canal lo que nos importa son las historias. Y acá pasa algo curioso porque... sí, mi principal problema con muchas de las producciones de los últimos 25 años de la franquicia tiene que ver con que no me gusta el rumbo que en general le dan a la historia. ¡Arruinaron todo! Ok, pero realmente, ¿qué es exactamente lo que había para arruinar? La historia original de Mortal Kombat era bastante sencilla. Un grupo de artistas marciales participa en un torneo místico para derrotar al malvado hechicero Shang Tsung. Lógicamente, uno podía elegir pasar el juego con cualquiera de los personajes y cuando terminaba se encontraba con una pequeña descripción de lo que sucedería si el personaje elegido fuera el ganador. Pero lo cierto es que, canónicamente, había un protagonista, que es el que derrotaba efectivamente a los villanos principales, el monje Shaolin, Liu Kang. Si algo de todo esto de casualidad te suena parecido a la trama de Enter the Dragon, película de Bruce Lee de 1973, con algo de Bloodsport de Jean-Claude Van Damme de 1988, espolvoreada con un poco de los elementos sobrenaturales de Big Trouble in Little China de 1986, es porque es
exactamente lo que es. Si bien cabe aclarar que uno de sus creadores asegura que fue la película de Hong Kong de 1983, Guerreros Zhu de la Montaña Mágica, más que Big Trouble in Little China, la que tuvo más influencia, pero lo cierto es que esta también fue una gran influencia para John Carpenter para la creación de aquella otra película. El punto es que Mortal Kombat nació básicamente como un pastiche de productos culturales de los años formativos de sus creadores, John Tobias o Tobias y Ed Boon. Liu Kang estaba claramente inspirado en Bruce Lee en Enter the Dragon, Johnny Cage sacado directamente del personaje de Van Damme en Bloodsport. Shang Tsung era una mezcla entre el villano de Enter the Dragon y David Lo Pan, el de Big Trouble in Little China. Raiden, el dios del trueno, también estaba sacado de aquella película y la placa metálica del rostro de Kano estaba inspirada en la versión dañada del rostro de Arnold Schwarzenegger en Terminator. Además de Van Damme, según Daniel Pesina, el actor que interpretó a Johnny Cage, el personaje también tomaba inspiración de un personaje de cómics, Danny Rand, mejor conocido como Iron Fist, uno de los principales artistas marciales de Marvel. Ya para Mortal Kombat 2, las cosas se empiezan a poner más interesantes, con personajes nuevos, rediseños para los originales y nuevos elementos que hacen que la historia empiece a tomar mucha más identidad. Shao Kahn se revela como el nuevo gran villano y jerarca de Outworld, un mundo de otra dimensión que busca invadir la nuestra y solo puede lograrlo ganando 10 Mortal Kombat seguidos. Shao Kahn y un rejuvenecido Shang Tsung organizan un nuevo torneo en Outworld y otra vez les toca a Liu Kang y sus amigos impedirlo. Ok, hasta acá vemos que en general la historia gira en torno a un grupo de guerreros con habilidades más o menos sobrenaturales en un mundo en el que hay otras dimensiones y ninjas de muchos colores, lejísimos de algo atado a la realidad, pero más o menos manteniendo una línea. Veamos rápidamente en qué anda la historia de Mortal Kombat durante los últimos años. Después de los eventos de Mortal Kombat Armageddon, Raiden le envía un mensaje de un futuro apocalíptico a su versión de él mismo del pasado para evitar ese futuro, haciendo que cambie por completo la línea de tiempo, matando accidentalmente a Liu Kang, en el proceso que se convierte en villano en su forma de espectro, pero es rescatado por Raiden, que lo convierte en un dios, que derrota a la nueva villana y reinicia la línea de tiempo para terminar en una guerra multiversal en la que hay versiones de los personajes de Mortal Kombat que vienen de distintas realidades. Y si son fans de DC, quizás ya se hayan dado cuenta de que Mortal Kombat básicamente se convirtió en DC. Es curioso, pero desde Mortal Kombat vs DC, juego en el que se cruzaban los personajes de Mortal Kombat con los superhéroes de DC Comics, es como si una franquicia se hubiese contagiado de la otra. DC terminó en el enchastre que fue Injustice y Mortal Kombat en un quilombo de multiversos en el que ya tuvieron sus propias versiones de Crisis en Tierras Infinitas, con universo post-crisis y todo, hasta con héroes que se volvieron villanos y, retcon mediante, volvieron a ser héroes. Yo personalmente me divertí bastante con toda esta última parte, pero seamos justos, está muy lejos de lo que era la premisa original de la franquicia. Ahora bien, también es cierto que esta última es la época en la que la historia de Mortal Kombat, para bien o para mal, más desarrollo tuvo. Si bien hubo modelos anteriores, el modo historia como lo conocemos hoy en los juegos de Mortal Kombat existe recién a partir de Mortal Kombat vs DC. En los 90 eso no existía. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se arruinó? ¿Cómo seguíamos la historia de Mortal Kombat en los 90? ¿Qué productos externos al juego tuvo la franquicia durante esa década? ¿Y por qué podríamos considerar los mejores adaptaciones que, por ejemplo, la saga fílmica actual? Esto quizás suene absurdo, pero una buena parte de la historia de Mortal Kombat en los 90 pasaba en nuestra cabeza. Al no tener modo historia, conocíamos el trasfondo de los personajes a través de lo que se nos contaba en los arcades cuando no había nadie jugando, en lo que se conoce como Attract Mode. Así, por ejemplo, en Mortal Kombat 1 se nos contaba quién era Goro, el temible último campeón de 4 brazos. Y en Mortal Kombat 2 se nos mostraba la victoria de Liu Kang sobre Shang Tsung y cómo el hechicero le pedía una segunda oportunidad a Shao Kahn. Ya sé que no parece mucho, pero en aquel momento, por lo menos a mí, me resultaba súper entretenido ir armando la historia esperando a leer esos textos. Sin embargo, también había otra fuente para conocer el trasfondo de la historia y la mitología de este mundo: los cómics oficiales de Midway. John Tobias, recordemos uno de los dos creadores del juego, era dibujante de cómics y llegó incluso a dibujar los cómics de los cazafantasmas antes de crear Mortal Kombat. Tobias fue responsable de todos los diseños del primer al cuarto Mortal Kombat, así como de los detalles de la historia y la mitología, y qué mejor manera de desarrollarlos que en un cómic. Así, Mortal Kombat 1, 2 y 4 tuvieron sus propios cómics realizados por Tobias que solo podían conseguirse en preorden para recibir por correo, y hoy son un ítem de colección. En Argentina pudimos leer estos cómics en la revista Top Kids, que en cada entrega publicaba un par de páginas. Y, ¿cómo? ¿No conoces Top Kids?
No. A ver, ya sé. ¿Qué nos cuenta un experto? A finales de 1990, Mortal Kombat ya estaba instalado en Argentina. Se podía jugar en los salones de arcade y con una pequeña moneda, con una simple fichita, uno ya podía disfrutar de ese universo. Sin embargo, en marzo de 1994 hubo un programa de televisión y también una revista que llevaron la popularidad de Mortal Kombat a otro nivel. Fue así que se estrenó en la televisión argentina, ATC, Argentina Televisora Color, el canal nacional, el canal estatal, que tenía una transmisión que llegaba a todo el territorio nacional y también a Uruguay, un programa impresionante, Top Kids. Verdaderamente increíble, estaba conducido por Pablo Markovsky, acompañado también de Liberato Verdi. En ese programa, básicamente, se hablaba un poco de todo. Muchos lo recordamos como un programa de videojuegos porque es cierto que lo tenía como un eje central. Sin embargo, se hablaba también de música, de deportes y de esas cosas que supuestamente le interesaban a los más chicos. Pero claro, como dijimos, los videojuegos eran el eje central. Y en ese momento, además del Street Fighter, había un único juego omnipresente, el Mortal Kombat. De esta forma, dentro del mismo programa, también se hacían torneos. En una consola, al principio Sega Genesis, 1 contra 1, dos pequeños niños, dos participantes, se batían ahí a duelo, disfrutando básicamente con sus controles en un combate de Mortal Kombat por algunos premios, entre los cuales estaban algunos juguetes de Street Fighter y también la revista Top Kids. Exactamente, porque Top Kids tuvo una revista. La primera se puso a la venta junto con el lanzamiento del programa e incluyó una figura articulada del mismísimo Johnny Cage. En el número 2 apareció Scorpion y así en adelante una vez por mes, por 9 pesos con 90, un valor bastante alto para hacer una revista, pero relativamente entendible por traer una figura coleccionable. Esas revistas se podían comprar en los kioscos de diarios, donde obviamente eran uno de los deseos más profundos de todos los chicos. Por aquellos años muchos de nosotros nos preguntamos por qué cada muñeco traía además una especie de base, algo así como un pedestal. Bueno, porque cuando Yoxa negoció la licencia, no pudo comprar la licencia justamente de figuras articuladas. Lo que sí consiguió fue la de figuras posables, que son técnicamente dos categorías diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Que una tiene que tener un stand, una base de apoyo donde pueda ir montado. Así que simplemente Yoxa lo que hizo fue sumarle esa basecita, argumentando que era para abrirla y adentro guardar el accesorio, que podía ser un arma o alguna cosa así. Algunos lo hacían, otros no. Eso al fin y al cabo hacía que la base fuera un poco más endeble, un poco más flexible e incluso se rompiera. Sin embargo, eso fue lo que permitió que en Argentina tuviéramos las figuras, por supuesto, de Mortal Kombat, hoy tan recordadas por nosotros los coleccionistas. Un tiempo después, esos combates de Mortal Kombat tan recordados empezaron a dejar de ser en Sega Genesis y se pasaron a disputar en la flamante Super Nintendo. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente era Yoxa, uno de los sponsors y socios también del programa Top Kids, que era una de las distribuidoras de las que ponía a la venta justamente la consola Super Nintendo y también los juegos, por supuesto. En la revista, además de conocer los trucos y los secretos de Mortal Kombat 1 y 2, pudimos ver también un cómic. Al final de cada ejemplar se reservaban unas pequeñas páginas donde podíamos encontrar de repente historietas como, por ejemplo, la de Dragon Ball. No era demasiado extenso, eran apenas unos recuadros. Y en otros ejemplares, por suerte, pudimos descubrir el cómic de Mortal Kombat. Probablemente sea la edición norteamericana, recortada y adaptada para este mercado, con obviamente los diálogos traducidos. Pero para nosotros, esas pequeñas páginas, esa poca información, era oro puro. Para los que como yo disfrutamos de Top Kids los sábados por la tarde, enterarnos que el programa también iba a estar de lunes a viernes por la mañana fue una noticia increíble. Exceptuando los domingos, sabíamos que teníamos la semana asegurada, no solamente de deportes y música como le gustaba comunicar a Pablo Markovsky, sino también con los trucos de todos los juegos de Super Nintendo, pero principalmente de Mortal Kombat. Básicamente, Top Kids para los argentinos fue algo así como el embajador de la franquicia en estas tierras. Muchísimas gracias, Nico, por esos hermosos recuerdos. Ustedes no saben cómo nos volvíamos locos por esos muñecos. Pero, volviendo a los cómics, la verdad es que en sí son bastante cortos. El primero, por ejemplo, tiene apenas 14 páginas de historia y el segundo, con un poco más, 27. Sin embargo, en esas páginas tenemos un montón de información.
Tan solo en la primera página nos enteramos de que Shang Tsung fue campeón de Mortal Kombat, que roba las almas de sus oponentes derrotados y que perdió el título de campeón frente a un monje Shaolin llamado Kung Lao. Para la segunda conocemos al nuevo campeón, Goro, que derrota a Kung Lao y le permite a Shang Tsung adueñarse del torneo de ahí en adelante. Para la tercera pasaron 500 años y ya conocemos a Liu Kang, que tiene la misión de derrotar a Shang Tsung, y de ahí en adelante se nos presenta a todos los demás personajes cuando embarcan en Hong Kong para zarpar a la isla de Shang Tsung para competir en el torneo, y ya los vemos interactuando por primera vez. Si todo esto te suena familiar es porque, sí, de acá está sacado todo el primer acto de la película de 1995. Respetando incluso detalles como que Sonya llega al barco persiguiendo a Kano. Algo en lo que la película se diferencia, que es justamente lo peor de la película, es en la caracterización de los dos personajes más emblemáticos de la franquicia, Sub-Zero y Scorpion, que en la versión de cine son simples esclavos de Shang Tsung. Scorpion and Sub-Zero. Deadliest of enemies, but slaves under my power. Mientras que en el cómic son personajes con agendas personales y cuyo trasfondo se nos revela en una sola viñeta. Mírame a los ojos. No, no puede ser. Yo. Sí, me asesinaste hace exactamente 2 años. Pero mis demonios me han permitido volver para vengar mi muerte. Podría matarte en este momento, pero no soy un asesino. Bueno, menos mal. Nos encontraremos en el torneo y luego, Lin Kuei, pagarás por tus crímenes. El cómic termina con el comienzo del torneo, invitándote a ir a jugar el juego que, en definitiva, era el producto principal, ¿no? El segundo cómic arranca directamente después del torneo y, mediante la narración de Johnny Cage, nos cuenta todo lo que pasó. Goro perdió limpiamente contra Liu Kang en el torneo de Shang Tsung, y ahí fue cuando todo se fue al demonio. Tsung estaba furioso, quería nuestras almas. Nos lanzó a Goro y varios de sus mejores guerreros. Yo, Kano y Sonya debíamos contener a Goro. Raiden y los ninjas Sub-Zero y Scorpion contuvieron al ejército de Shang Tsung. Con algo de suerte, Liu Kang le estaría dando una paliza al viejo. Ok, fíjense todo lo que nos enteramos acá. Liu Kang le ganó a Goro, Shang Tsung se enojó y soltó a sus esbirros. Lo único que vemos es que Johnny, Sonya y Kano están peleando con Goro y nos perdemos a Raiden, Sub-Zero y Scorpion peleando contra el ejército de Shang Tsung. O sea, ¿se dan cuenta de lo que les decía? Toda esa descripción está buenísima, pero la acción en sí nos la tenemos que imaginar. Y no para ahí. De repente, la isla se empieza a derrumbar, Goro, Kano y Sonya desaparecen entre las llamas y si bien se los da por muertos, un par de páginas después vemos que por lo menos Sonya y Kano siguen vivos y cuando jugamos al juego vemos que son prisioneros de Shao Kahn. Esto de hecho tiene una explicación y es que Sonya y Kano eran los personajes menos populares del primer juego y por eso no están en el segundo. En cualquier caso, Raiden salva a Johnny Cage y mediante el diálogo nos enteramos de más detalles de la historia. Sostente, Johnny Cage. La isla se está autodestruyendo como resultado de la muerte de Shang Tsung. Que pronto vamos a ver que en realidad no murió, pero bueno, quizás Raiden simplemente no lo sabía en ese momento. ¿Entonces Liu Kang ganó? Sí, lo hizo, pero esta isla se mantenía gracias a la existencia de Tsung. Escaparemos por un portal que he creado. ¿Qué hay de los otros? Liu Kang ya ha escapado. Sub-Zero murió a manos de Scorpion luego de nuestra batalla con el ejército de Tsung. Luego Scorpion estalló en llamas y se hizo cenizas frente a mis ojos. Ok, acá nos enteramos de que Liu Kang efectivamente derrotó a Shang Tsung y Scorpion mató a Sub-Zero. ¿Qué? ¿Querías verlo? Bueno, vas al arcade, pones una ficha, lo pasás con Liu Kang y después jugás con Scorpion y le haces la fatality a Sub-Zero. Fácil. En fin, el resto del cómic nos presenta a Shao Kahn y su nuevo plan, el rejuvenecimiento de Shang Tsung, nuevos personajes como Kung Lao, que al igual que Liu Kang también es descendiente del Kung Lao original, y al nuevo Sub-Zero, que es el hermano del Sub-Zero que murió a manos de Scorpion y es el que va a aparecer con este nombre en la mayoría de los juegos de acá en adelante. Ok, todo lo que vimos hasta acá forma parte del canon original oficial de Mortal Kombat y muchas de estas cosas, como dijimos, las podemos ver en la película, aunque algunas son completamente distintas, pero más allá de eso, es una adaptación bastante buena. Incluso respetaba detalles tan específicos como que Reptile, que era un personaje secreto en el primer juego, también lo fuera, de alguna manera, en la película, al estar siempre en las sombras y aparecer para pelear contra Liu Kang de forma extraoficial antes del combate final, en una pelea que se agregó a último momento para que la película tuviera más acción.
Como sea, Mortal Kombat en los 90 fue inmenso, y si bien los únicos cómics que cuentan los eventos canónicos del juego son los que publicó Midway, no son los únicos que tuvimos la posibilidad de leer en aquella época. Entre 1994 y 1995, la editorial Malibu Comics publicó varios títulos protagonizados por los personajes de Mortal Kombat. Dado que empiezan a salir después de Mortal Kombat 2, pero antes de Mortal Kombat 3, están 100% inspirados en los primeros dos juegos de la saga, que si bien, en mi opinión, son los mejores, lamentablemente los cómics no tienen ni remotamente el mismo nivel de calidad. La historia arrancaba de forma más o menos similar, con los personajes principales yendo a la isla de Shang Tsung para participar del torneo, aunque ya de entrada nos encontramos con algunas diferencias y elementos nuevos. Por ejemplo, Sub-Zero no viaja solo, sino acompañado por otro Lin Kuei bastante parecido a él, de nombre Hydro. Liu Kang no es el elegido de su orden para pelear contra Shang Tsung, sino que lo son Xin y Zhang, dos guerreros que se fusionan en uno solo para dar origen a Xiang, a los que Goro separa de un golpe en el número 3, dejando a uno de los dos medio muerto y así dejando a Liu Kang como la esperanza de los Shaolin. Aunque, lo cierto es que el torneo nunca se lleva a cabo. Después de una o dos peleas entre las que llegamos a ver a Kano liquidando a un oponente con lo que podría o no ser su clásica Fatality, Kano wins. Fatality. Shang Tsung suspende momentáneamente el torneo al obsesionarse con el Tao Te Ching, un libro que supuestamente le daría poder ilimitado a quien respondiera todos los acertijos que traían sus páginas. Así, la primera saga de 6 números, Blood and Thunder, Sangre y Trueno, gira en torno a los personajes respondiendo cada uno de los acertijos y peleas sin demasiado sentido entre personajes casi al azar. En el número 3, Goro desaparece misteriosamente y aparece en su propia miniserie de 3 números, Goro, Prince of Pain, Príncipe del Dolor, donde empezamos a ver a algunos de los personajes de Mortal Kombat 2 antes de siquiera ver el primer torneo y conocemos más personajes como The Combatant, una amalgama horrible de todos los luchadores del primer juego que le da una paliza al campeón de 4 brazos. Blood and Thunder concluye en el número especial Tournament Edition, cuando Goro responde el último acertijo del libro y adquiere poder absoluto, solo para que Raiden y Shang Tsung se unan para sacárselo. Después de eso, los luchadores se van de la isla y, cuando empezás a leer la siguiente saga, Battle Wave, también de 6 números, Liu Kang está en Chicago de traje intentando olvidar su vida de Mortal Kombat y es atacado por las fuerzas de Outworld, supuestamente por ser el campeón de Mortal Kombat, pero nunca queda claro porque jamás lo vimos. Supuestamente John Tobias estuvo involucrado en el origen de este universo de cómics y el guionista Charles Marshall consultó tanto a él como a New Line Cinema, que en esa época ya estaba produciendo la película de 1995. De cualquier manera, no se ven muchas similitudes, más allá de que en los cómics, al igual que en la película, Johnny Cage quiere participar del torneo para probar su valor como luchador. La verdad que estos cómics tienen un valor nostálgico simpático y son bastante caros si llegás a querer comprarlos hoy, pero honestamente no puedo recomendarlos bajo ningún punto de vista. Ninguno de los autores hace un trabajo verdaderamente notable, con argumentos, diálogos y dibujos que no voy a decir que no disfruté en su momento, pero definitivamente no resisten una relectura 30 años después. Ok, entonces los cómics no eran necesariamente buenos, pero ¿la animación? No, era peor, era mucho peor. Mortal Kombat The Journey Begins, el viaje comienza, fue una película animada que salió directamente para video como una especie de complemento de la película de 1995 y, combinando animación 2D y 3D, contaba el inicio del viaje de Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade al mundo de Mortal Kombat, inspirándose también en el cómic de John Tobias con algunas similitudes con la película, pero también con más profundización como la historia de origen de Sub-Zero y Scorpion y la del Kung Lao original, el ancestro de Liu Kang. Al igual que en el cómic, nunca llegábamos a ver el torneo y apenas veíamos a los protagonistas pelear contra algunos de los esbirros de Shang Tsung. Miren, yo recuerdo que esta película me la trajeron en VHS de chico y me puse contentísimo porque, bueno, era Mortal Kombat, pero es horrible, es espantosa.
No, pero ese brazo, ¿de dónde sale ese brazo? Ok, esa versión animada fue una vergüenza, pero no fue la única. Much has changed since the last Mortal Kombat tournament. Dark forces of Outworld have begun invading the Earth realm. These attacks are seriously weakening Earth's dimensional fabric, enabling not only Outworlders to enter the Earth realm, but warriors from other domains as well. Entre septiembre y diciembre de 1996 salió Mortal Kombat Defenders of the Realm, Defensores del Reino, que en Estados Unidos fue transmitida por USA Network y en Argentina pudimos ver en Fox Kids. La serie formaba parte del bloque animado Action Extreme Team, en el que también podían verse una versión animada de Street Fighter, Wing Commander Academy y una adaptación de Savage Dragon, el querido personaje de Eric Larsen. Esta serie salió un año después de Mortal Kombat 3, así que tomaba principalmente muchos elementos de este juego. Por ejemplo, entre los protagonistas veíamos a personajes como Striker y Nightwolf, y Sub-Zero andaba sin máscara y con la cicatriz en el rostro, igual que en el juego, y se inspiraba en la trama de Shao Kahn invadiendo la Tierra, que era la trama de ese juego. Si bien inventaba su propio universo, en gran medida tomaba como canónicos los eventos de la primera película, que incluso se nos mostraban en flashbacks, aunque estaban ligeramente modificados para ser más aptos para un público más joven. Por ejemplo, en la película Liu Kang le ganaba a Sub-Zero así. Y en la serie, los mismos hechos se relataban así. Por otro lado, en la película, le ganaba a Shang Tsung así. Y en la serie, así. Flawless victory. Lo específico cambiaba, pero en términos generales se daba a entender que los eventos habían sido similares a los de la película, aunque hay una notable ausencia: Johnny Cage. Tanto en la película como en los dos primeros juegos, Johnny era uno de los personajes principales, pero en Mortal Kombat 3 ya no estaba, y según la historia del juego, había muerto en la invasión de Shao Kahn. Lo que pasó en realidad es que el actor Daniel Pesina, que interpretaba a Johnny Cage, primero demandó a Midway por el uso de su imagen en las versiones hogareñas de Mortal Kombat, y después participó en la publicidad de otro juego que era básicamente una copia barata de Mortal Kombat, Bloodstorm. Hay distintas versiones en torno a este tema. Algunos dicen que lo de Bloodstorm realmente no influyó y que en Midway sabían y no tenían problema con eso. Pero sea como sea, algo de todo esto no le cayó muy simpático a Midway, así que directamente sacaron al personaje del juego e incluso sacaron a todos los ninjas, que también los interpretaba él. El único que quedó fue Sub-Zero, pero como mencionábamos antes, con un cambio radical de imagen, esta vez interpretado por el actor John Turk. Ho Sung Pak, que hacía de Liu Kang, también fue despedido por demandar a Midway por el mismo motivo, pero dado que su personaje era el protagonista, en su caso pusieron a otro actor y ya. Pero volviendo, la muerte de Johnny se llevó también al cine en Mortal Kombat Annihilation de 1997, secuela de la de 1995, que la mayoría prefiere olvidar. El propio Linden Ashby, que interpretó a Johnny en la primera película, decidió no volver para la secuela por lo malo que le pareció el guión y el tratamiento de su personaje. Esta misma idea parece haber llegado a Defenders of the Realm, aunque acá directamente nunca se menciona el personaje, lo cual, la verdad, es una injusticia. Como sea, esta serie es rara. Tiene más una dinámica de serie de superhéroes que de Mortal Kombat, en la que tenemos un equipo que responde a distintos enemigos que atacan su mundo, tiene una base desde donde monitorean a estas amenazas e incluso viajan en naves con forma de dragón. Creería que con la intención de vender juguetes, que si bien nunca existieron basados en esta serie en particular, había un antecedente en la línea de 1994 que sacó Hasbro inspirada en los primeros dos juegos y usando moldes de G.I. Joe. Mortal Kombat, it's not just a game anymore. Combat Cycle comes with Kano, Dragon MK1 comes with Reptile, other figures each sold separately. Muchos de los episodios inventan trasfondos que no existían en los juegos, como por ejemplo en los casos de personajes como Reptile y Rain.
pero también adaptan argumentos que sí estaban en los juegos. Una extraña distinción con la que cuenta esta serie es tener lo más cercano a un crossover entre Mortal Kombat y Street Fighter. Como parte del bloque en el que se emitían las dos series, hubo 4 episodios que contaban una historia más o menos unificada de una esfera mágica que iba viajando de un universo a otro y un guerrero que la iba buscando. Follow it, my liege. Find it wherever it lands in time and space. La esfera caía primero en el universo de Street Fighter, luego en el de Savage Dragon y después en el de Mortal Kombat. Behold the Orb. Si bien el guerrero interactuaba con los personajes de las otras series, incluso llegando a tener una especie de romance con Chun-Li, en el episodio de Mortal Kombat apenas se lo veía como una sombra que iba tras la esfera cuando Raiden la tiraba a un portal, sin ningún tipo de explicación para quienes no veían las otras series. También cuenta con un hito para la historia de Mortal Kombat, que es la primera aparición de Quan Chi. Este hechicero, que se va a volver uno de los villanos emblemáticos de la franquicia, aunque no lo crean, hizo su primera aparición acá. En definitiva, ¿es buena? ¿Es mala? Sí. A ver, claramente no es de lo peor que vimos hasta acá, y si eras chico en los 90 y fan de Mortal Kombat, estaba bien. A ver, no se la podría recomendar a nadie hoy. Vi un par de episodios para hacer este video y... sí, no es muy buena, pero mal no la pasé tampoco. La verdad es que... qué sé yo, le tengo cierto aprecio nostálgico. Ok, vimos cómics y vimos animación, pero sabemos que el plato fuerte fuera de los juegos estuvo en el live action. La primera película generalmente está muy bien ponderada y la segunda es universalmente repudiada. Pero no son lo único que tuvimos. El 14 de septiembre de 1995 se estrenó en el Radio City Music Hall de Nueva York Mortal Kombat Live Tour. Nada más y nada menos que Mortal Kombat, la obra de teatro. Un show de artes marciales, sonido y efectos de luz en el que seguíamos a Liu Kang, Sonya y Jax en su búsqueda de un amuleto para derrotar a las fuerzas de Outworld. En el camino, por supuesto, se encontraban con muchos de los personajes de la franquicia. Tanto la trama como el look general de los personajes estaba basado en Mortal Kombat 3, que había salido ese mismo año. Como dato curioso, cabe destacar que uno de los actores que interpretaron a Jax fue Hakeem Alston, que en la película fue el primer oponente de Liu Kang en el torneo. Y una de las actrices que hizo de Sonya era Kerry Hoskins, la misma que la interpretaba en Mortal Kombat 3, el juego. Y sí, en Argentina pudimos ver este espectáculo en vivo en 1996. Estuvo apenas un fin de semana y es poco lo que hay disponible, pero gracias a este genio, cuyo usuario les dejo acá abajo y cuyo canal les dejo en la descripción, podemos ver parte de la transmisión del canal Rocket, un canal infantil de los 90 que pocos recordamos, pero en su momento pasó el show completo. Bueno, entonces, la película tuvo una secuela que fue una poronga, y una especie de pseudo secuela animada, así que cuando se cansaron de ir para adelante, dijeron... ¿por qué no para atrás? In each of us there burns a soul of a warrior. In every generation, a few are chosen to prove it. Centuries ago, in a time of darkness and fury, that fate befell 3 strangers, a monk, Kung Lao, an exiled guard, Zero, and the thief, Taja. Mortal Kombat Conquest se estrenó en octubre de 1998 y tuvo apenas una temporada de 22 episodios que terminó en mayo de 1999. Acá la historia se trasladaba cientos de años al pasado y el protagonista era nada más y nada menos que Kung Lao, pero no el que conocemos de los juegos, sino el ancestro de Liu Kang. La historia de este personaje se había relatado brevemente en los cómics, pero esta fue la primera vez que se le dio lugar como protagonista en un producto de la franquicia. Al estar ambientada en el pasado, los personajes clásicos mortales como Liu Kang, Johnny Cage y Sonya Blade no aparecían, pero sí lo hacían muchos de los demás. Como Shao Kahn y Shang Tsung, que eran los principales villanos, Kitana, que tenía con Kung Lao una relación similar a la que después tendría con Liu Kang, su hermana Milena, que también tenía una relación con Kung Lao, y Raiden, que cumplía un rol de mentor similar al de la película. Trust only your instincts, Kung Lao.
For nothing and no one are always what they seem. Nunca se dijo explícitamente a qué continuidad correspondía esta serie, Pero en verdad queda bastante claro que está pensada como precuela de la película, ya que comparte una estética similar, cuando no idéntica. La película hacía referencia a Kung Lao como ancestro de Liu Kang más de una vez, así que, bueno, sentido tenía. I've come to warn you that Kung Lao's descendant is competing in the tournament. I am Liu Kang, descendant of Kung Lao. Incluso tiene actores que interpretan el mismo rol que habían interpretado en la película, como el caso de Chris Casamassa, que en ambas producciones hizo de Scorpion. Y sí, por supuesto, Scorpion y Sub-Zero hicieron varias apariciones en la serie, que si bien inventó sus propias historias para esta versión, distinta de la de los juegos, le dio un trasfondo a su rivalidad que la película no tuvo. Como ya dijimos, la mayor falla de la película había sido sin duda el rol menor de estos dos personajes, y esta serie se tomó la molestia de, por lo menos, intentar remediar esto. You killed Perone. And you killed my sister. This battle is between us now. To the death. El episodio en el que se enfrentan es, posiblemente, el mejor de la serie. Nunca queda claro si el Sub-Zero que conocemos acá es el mismo que va a seguir vivo en la película, ni nos enteramos de cómo terminan ambos al servicio de Shang Tsung, pero por lo menos los conocemos un poco más como personajes. Con un Scorpion que, al igual que en la película, es villano, y un Sub-Zero un poco más ambiguo que empieza como antagonista pero termina colaborando con las fuerzas del bien. La serie arrancaba con la pelea entre Kung Lao y Shang Tsung, en la que el monje Shaolin le daba la victoria al reino de la tierra. Un lindo guiño fue que, para el torneo, Kung Lao se vistiera igual que el Kung Lao de Mortal Kombat 3, aunque, lamentablemente, fue la única vez en toda la serie que lo vimos así. Lamentablemente la serie no terminó tan bien como empezó. Dado lo costoso que era producirla, fue abruptamente cancelada al final de la primera temporada, que terminó de la peor manera posible. En el último episodio vemos algo que no habíamos visto en toda la serie hasta ese punto, que es Raiden peleando en un duelo brutal contra Shao Kahn, en lo que se perfilaba como un final épico en el que el dios del trueno tenía la ventaja. Pero todo termina saliendo muy mal. Se nos da a entender que todos los héroes y villanos de la serie mueren a mano de los sacerdotes de las sombras de Shao Kahn, y el propio Raiden, al quedarse sin poderes, termina como prisionero del emperador. Una depresión total. La idea era resolver esto en la segunda temporada, y se cree que se hubiese explicado que todo había sido un sueño de Kung Lao, o que los dioses antiguos intervendrían para deshacer los hechos, ya que si bien es cierto que tarde o temprano Kung Lao terminaría perdiendo contra Goro, la idea era seguir desarrollando la historia para dejarla alineada con el presente que todos conocíamos. Lamentablemente, eso nunca sucedió. Ni va a suceder. Mortal Kombat Conquest fue un producto 100% de su época. Sus sets parecían más un parque de diversiones que una ciudad antigua, pero esto le daba cierto encanto, y la verdad es que las coreografías estaban bastante bien. También le aportó una nueva cuota de sensualidad a la franquicia, ya que, bueno, eran todos lindos y lindas. Y ni Kung Lao, monje y todo, se privaba de... En fin. Como se imaginarán, con 12, 13 años, uno se enamoraba una o dos o tres veces por episodio. Mención especial personal para Jamie Presley como Mika, personaje inventado para la serie que, además de lo evidente, tenía un trasfondo que nunca se exploró y me parecía genuinamente interesante. Pero principalmente me gustaba,
me parecía lindo. Como sea, sí, a esta le tengo bastante cariño y el final me recontra cagó la vida, vamos a decirlo como es. Y la verdad creo que es buena, o sea, yo esta la puedo recomendar si les gusta la franquicia y sobre todo si tienen pasión por los 90. Y bueno, eso es casi todo, pero vale la pena mencionar que en los juegos la década de los 90 cerró con Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat Mythologies. En ambos juegos los villanos principales eran Shinnok y Quan Chi, y más allá de la calidad de los juegos en sí, lo interesante es que Mythologies, primer juego que no era exclusivamente de pelea y tenía como protagonista al Sub-Zero original, se nos contaba una precuela tanto de Mortal Kombat 4 como de Mortal Kombat 1, donde ya en el primer nivel veíamos la muerte de Scorpion a manos de Sub-Zero. La historia giraba en torno a Sub-Zero teniendo que recuperar un medallón que él mismo le había conseguido a Quan Chi en primer lugar y terminaba con el ninja derrotando tanto a Quan Chi como a Shinnok, dejándolos esperando para volver en la historia de Mortal Kombat 4, donde si bien el Sub-Zero original ya había muerto, su hermano se volvía a poner su traje en su honor y se hacía referencia a la historia de Mythologies. Well done, Sub-Zero. Like your brother before you, you have served my purposes well. En el camino, Sub-Zero se encontraba tanto con personajes familiares como Raiden, que era quien lo mandaba a recuperar el medallón, And you're going to bring back the amulet. We must act quickly. I have no dominion in the Netherrealm. You are reality's only hope. y con otros nuevos inventados para el juego como Sareena, a quien pudimos ver como cameo en el último juego de la franquicia. E incluso llegábamos a ver cierto desarrollo en Sub-Zero como personaje, que a través de sus actos heroicos lucha contra la oscuridad en su propio corazón. Quan Chi told me that you sent me because my soul was tainted with evil. Is that true? You are a superb warrior, Sub-Zero. Only you can control your destiny. Not even the gods can alter your chosen path in life. Was that a yes or a no? That was a yes. But only you can change it. Generalmente se piensa en el segundo Sub-Zero como el más heroico de los dos. Es el que se rebela contra su clan, pelea contra las fuerzas de Shao Kahn e incluso, en varias versiones, termina teniendo buena relación con Scorpion. We'll avenge your clan. Mientras que al primero, por lo general, se lo ve como un personaje más moralmente ambiguo, o incluso, directamente, dependiendo de la versión, como un villano. Pero en Mortal Kombat Mythologies vemos que el hermano mayor no era simplemente un asesino, y también había sido un héroe. Si bien el juego no es muy bien recordado como juego, en lo que tiene que ver con la construcción de mundo fue bastante revolucionario para la franquicia, ya que se apoyaba mucho en la historia justamente que se desarrollaba en escenas interpretadas por actores que conectaban los distintos niveles. Join my brothers of the Shadow and worship our Lord Shinnok. Never, sorcerer! Incluso el final del juego se conectaba directamente con el primer juego. It seems your exploits have caught the eye of another sorcerer. I would like you to meet the retainer of your services. His name is Shang Tsung, and he would like you to compete in a small tournament. It's called Mortal Kombat. E incluso se le hizo referencia a su historia en juegos posteriores. An unfortunate end. He once defended Earthrealm from the Netherrealm armies of Shinnok and Quan Chi. Scorpion will pay for this. Sub-Zero's fate is his own doing. Why then should I give you the location of Quan Chi? For the same reason you helped my brother, to protect Earthrealm. Si bien, como ya mencionamos, el que aparece en la mayoría de los juegos es el segundo, el hermano menor, si tenemos en cuenta solamente el manto, el nombre, Sub-Zero es el personaje que aparece como jugable en más juegos de la franquicia. Y en los 90, con la salida de este juego, es el único que había aparecido en todos los juegos. Fue recién en el año 2000, en Mortal Kombat Special Forces, que Sub-Zero no apareció en un producto de Mortal Kombat. El protagonista de ese juego era Jax, y la historia también se ubicaba antes del primer juego, pero este tiene incluso peor reputación que Mythologies, y no solo se lo considera el peor juego de Mortal Kombat, muchos lo consideran uno de los peores videojuegos de todos los tiempos.
A Mortal Kombat nunca le fue muy bien con los spin-offs, salvo por la notable excepción de Shaolin Monks, en el que jugás con Liu Kang y Kung Lao y transcurre durante los hechos de Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2, y es un juegazo. Este juego no salió durante los 90, pero sí adaptaba muchas de las cosas que estuvimos viendo hasta acá. Pero como sea, Mortal Kombat Mythologies es para muchos un desperdicio. Pero para mí, un hermoso recuerdo. Y un hermoso recuerdo es lo que es Mortal Kombat. Ahora bien, si tengo que ser honesto, ¿había algo realmente para arruinar? Cuando me enojo porque inventan personajes o matan a otros queridos, ¿están haciendo algo realmente distinto a lo que hizo Mortal Kombat siempre? ¿Fueron las producciones originales mejores que las que salen hoy, que en definitiva prestan más atención a los detalles? ¿Fue realmente Mortal Kombat mejor en los 90 simplemente porque fue la época en la que yo crecí? La respuesta es un categórico sí. Métanse a Cole Young en el fondo del orto, el protagonista de Mortal Kombat es Liu Kang. Eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este paseo por la época en la que más supo brillar esta franquicia. Cuéntenme cuál de todos estos productos conocían, cuál no, cuál les gustaba o cuál no tanto. Cuéntenme también cuál les parece el mejor juego de toda la franquicia y por qué es el 2. También pueden contarme con qué personajes suelen jugar. Yo soy hombre de Liu Kang, evidentemente, y también de Sub-Zero. Por último, quiero decirles que si aún no lo hacen, procuren seguirnos los domingos a partir de las 19 en Tierra X Sin Límites, donde con Enzo y Lean hablamos sobre un montón de cosas que tienen que ver con esto y otras cosas más en general relacionadas con el mundo de los cómics, pero tratamos de abarcar un poco de todo. Así que ya sin más que decir, se despide Nico Gaz y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso. Flawless.